nuestra página. A esta hora, 7:38 minutos de la mañana, sigue con nosotros Kenneth Ramírez, analista internacional. El tema humanitario en nuestro país, por parte del Parlamento, hace algunos meses se pedía pues una ayuda humanitaria. La diputada Gaby Arellano ha estado hablando de corredor humanitario, sobre todo para las personas que están en la frontera entre Colombia y Brasil, pero para el gobierno del presidente Nicolás Maduro pues se trata de una actuación disimulada para justificar una intervención, incluso militar. Lo ha dicho Diosdado Cabello, constituyente en los últimos días también, que la oposición sueña con la llegada de los cascos azules, que vengan a intervenirnos, incluso como está pasando en ataques armados contra Siria, bueno, por ejemplo. Eso es una construcción discursiva absolutamente insostenible, porque incluso estamos hablando de establecer un canal con la Cruz Roja o establecerlo con la Agencia de Naciones Unidas, que son organizaciones que son neutrales y encargadas de atender este tipo de situaciones. Hay un hecho real, hay una oleada migratoria muy fuerte. Los venezolanos, y lo vemos todas las calles, uno sale del canal y puede encontrar en cualquier esquina gente ya pidiendo comida. Es decir, este tipo de situaciones es innegable, por más que se quieran articular discursos a través del sistema de medios del Estado y quieran negarlo ciertos propagandistas que puedan venir a algunas televisoras. Eso es una realidad. Entonces, evidentemente no se lo quieren dar directamente al gobierno porque el gobierno lo va a reetiquetar y a meterlo en los CLAP y a tratar de mantener un mayor control social para mantenerse en el poder. Esa es la situación. Por eso el canal es a través de, si no quieren una ONG como Cáritas, bueno, a través del Programa de Naciones Unidas, a través de la Cruz Roja Internacional. Por cierto, las Naciones Unidas sí son buenas cuando se quiere buscar para que vengan a trocha y mocha a tratar de observar unas elecciones sin tiempo. Es decir, pero para esto no es buena. Es decir, lo digo porque las Naciones Unidas tiene su mecanismo y por eso es avalada como una instancia neutral por todos los estados en cualquier posición que tengan. Entonces esto es bien importante de subrayar. Además, me gustaría decir que el tema de Siria es un tema totalmente distinto. Lo que está ocurrido en Siria es tenemos ahí un dictador genocida. Son 500.000 muertos en 7 años de conflicto. Que se esté apoyando y utilizando este tema me parece inadmisible. ¿Cómo se evalúa la relación de Venezuela-Rusia tomando en cuenta que Rusia ha sido piedra de tranca para este conflicto? Bueno, Rusia sencillamente ha tomado una posición de esperar y ver respecto a Venezuela. ¿Dónde está si Rusia estuviera tan comprometido con el régimen venezolano, dónde están los 5.000, 10.000 millones que el gobierno necesitaría para impulsar proyectos para tratar de solventar la situación? Es decir, sencillamente Rusia está en una posición cauta ahorita porque el gobierno venezolano ya le debe y tuvo que renegociar el año pasado tratar de, digamos, desplazar los pagos de la deuda que está pendiente. Entonces Rusia en ese sentido está en una posición cauta, por supuesto se mantienen los vínculos diplomáticos, pero está en una posición de esperar y ver. Pero interesante además, y no quisiéramos que se me escapara esto, dos grandes mensajes que también se desprenden en las Cumbres de las Américas. En primer lugar, si ya vuelve a decir la comunidad internacional que no hay condiciones y estas elecciones ni son creíbles ni libres, creo que el candidato Falcón debería pensar, porque así lo dijo, que si no habían condiciones se iba a retirar, pensar en retirarse de la contienda, porque además el tema de las Naciones Unidas quedó en el tintero. ¿Qué pasa si sigue en la carrera electoral Henry Falcón y sale favorecido en las elecciones? ¿Tampoco sería reconocido por la comunidad internacional? No sería reconocido, no tendría legitimidad de origen y tendría que él mismo, en ese hipotético caso, tendría que él mismo inmediatamente convocar a unas nuevas elecciones con condiciones y donde a lo mejor él pudiera competir. Pero ese es en el hipotético caso. ¿Y por qué digo en el hipotético caso? Porque si de verdad al candidato Falcón le quisiera, digamos, el gobierno aceptar una contienda más o menos equilibrada, ya le hubiesen otorgado las condiciones que no han cambiado en esencia. Es decir, la falta de equidad electoral sigue estando allí. No hay observación, entonces no hay condiciones. Y eso lo ha dicho otra vez la comunidad internacional. El segundo mensaje, y esto es bien interesante, para toda la oposición es unidad. El vicepresidente Pence, como lo hizo Macron la semana anterior, como lo hizo también el canciller de Brasil, Aloysio Nunes, recibió a quienes, tanto a miembros de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, como a miembros de la coalición Soy Venezuela. Específicamente estamos hablando de Antonio Ledesma, Julio Borges y Carlos Vecchio.
también estuvo Smolansky en algunas reuniones, es decir, que le está enviando un mensaje nuevamente a la oposición venezolana de seriedad y de unidad. Si la crisis es tan grave, es hora de que pongan al lado sus agendas y articulen una amplia coalición con unidad para tratar de resolver una crisis que está afectando a todos los venezolanos y a toda la región. Se sigue insistiendo en la vía electoral por parte de estos dirigentes. ¿Se puede concretar una negociación entre gobierno y oposición en este tramo antes del 20 de mayo o si se suspenden las elecciones para lograr ciertamente un acuerdo que saque de este foso al ciudadano común, que es el que está más afectado? Siempre es posible una negociación, lo que requiere es buena fe y voluntad de las partes. El régimen venezolano no mostró esa buena fe y esa de alcanzar un acuerdo en las negociaciones que hubo en República Dominicana. Hay una oferta en la mesa de Puerto Rico, pero era más que todo hacia la oposición para articular un poco esta desunión que hay en la oposición. A lo mejor esa propuesta sobre la mesa puede utilizarse para tratar de alcanzar una negociación sobre condiciones para buscar esa salida electoral, una salida electoral que permita resolver este problema, pero no ese simulacro que han convocado que no se le puede llamar elecciones en mayo, ¿no? Una de las condiciones que incluso se firmó en el acuerdo con el Consejo Nacional Electoral era la participación de organizaciones como Naciones Unidas. Naciones Unidas aseguró que no había tiempo y que no era parte de sus competencias al menos observar las elecciones porque va más allá, o al menos la observación y lo que han dicho los dirigentes, es una observación completa, antes, durante y después, y no solamente un montón de gente con unos chalequitos, así mismo lo han calificado. Lo que llaman acompañamiento. ¿Estaría dispuesta la Organización de Naciones Unidas si hay una pausa en las elecciones y se hacen en el mes de diciembre de venir a participar en estas? Bueno, previamente se requiere una negociación, o sea, una negociación seria donde existan unas condiciones y donde se plantee una fecha que permita a las organizaciones internacionales observar completamente el proceso, antes, durante y después. Esos son 6 meses. Por supuesto, el requerimiento tendría que hacerlo en las instancias del Poder Ejecutivo a través de, por supuesto, de una comunicación previa del Poder Electoral. Por eso te lo digo, que requieren estas organizaciones al menos 6 meses para poder llegar a Venezuela y hacer su trabajo, lo cual requiere, por supuesto, un compromiso previo. Eso nos está colocando a finales de este año. O sea, a finales de este año para hacer unas elecciones en forma, sin presos políticos, sin que cambien los centros electorales, sin que estén los puntos rojos que tratan de ejercer control y coerción sobre la gente, utilizando el hambre como instrumento de control, utilizando los CLAP, y si no vas y no votas por el presidente Maduro, te quito los CLAP. Entonces, cuando tú tienes un pueblo venezolano que está sufriendo y que quieren utilizarlo de esa manera, la comunidad internacional no está dispuesta a que eso esté presente. Entonces, eso es una de las cosas que tendría que negociarse. Y por supuesto, quizás una recomposición del CNE, un CNE que ha violado las normas electorales, convocando cuando quiere y cambiando de fecha cuando quiere, en elecciones sin condiciones, o en lo que ocurrió el año pasado con la Asamblea Nacional Constituyente, donde según Smartmatic se inventaron 1 millón de votos. El tema de las sanciones, y ya me tengo que despedir rápidamente y se lo agradezco, me lo responde en segundos, el tema de las sanciones, ¿perjudica solamente a funcionarios o también perjudica al país? En este momento están enfocadas en funcionarios, es decir, están enfocadas en debilitar la élite para que la élite autoritaria permita unas elecciones con condiciones. Sin decirle, ese no es el camino y tienes que cambiar de conducta. Eso es lo que está planteado en este momento. Hay incluso, y esto es bien interesante, ya se está trabajando en una convocatoria de una cumbre de cancilleres en mayo en México, trascendido, para tratar de abordar el tema venezolano de cara a esa posibilidad que se efectúe en Venezuela, elecciones sin condiciones y una escalada de sanciones. Entonces, creo que en este sentido el régimen Maduro debería tomar nota de que la comunidad internacional no está jugando y que no puede sencillamente intentar eternizarse en